Bienvenidos a Códice Paranormal. En este espacio investigaremos experiencias reales relacionadas con lo inexplicable, testimonios de personas que aseguran haber vivido situaciones que no tienen una explicación lógica. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que se repite en muchos países y en distintas culturas. Personas que sueñan con familiares fallecidos y sienten que esos sueños no son normales, que no son simples recuerdos, sino encuentros. Durante meses he recopilado mensajes, audios y relatos de personas que describen las mismas sensaciones, los mismos detalles y los mismos patrones. Por eso decidí investigar este tema en profundidad, sin exagerar nada, sin inventar, solo escuchando y analizando cada caso. La pregunta es clara: ¿son solo sueños o estamos ante algo que todavía no comprendemos? Muchas personas me dijeron lo mismo. David, no fue un sueño cualquiera, no estaba borroso, no se mezclaban con otras imágenes, no cambiaba de escena, era como estar despierto, pero en otro lugar. Uno de los primeros testimonios que analicé con detalle fue el de un hombre que había perdido a su padre. Durante casi 5 años no soñó con él, ni una sola vez, hasta que una noche ocurrió. En el sueño estaba sentado en la mesa de la cocina de su infancia. Todo estaba exactamente igual que antes. La luz, los muebles, los sonidos, incluso el olor del café. Su padre estaba allí, vestido como siempre, mirándolo, y le dijo una sola frase: ya puedes estar tranquilo. Nada más. No hubo despedida, no hubo lágrimas, solo esa frase. Cuando despertó, empezó a llorar sin saber por qué. No de tristeza, de alivio. Me dijo que era como si algo muy pesado se hubiera quitado de encima, como si durante años hubiera cargado con una culpa, y esa noche alguien se la hubiera quitado. Otro caso muy distinto fue el de una mujer que perdió a su hermana. Ella soñaba con ella casi todas las semanas, pero siempre ocurría lo mismo. La veía a lo lejos, intentaba acercarse, la llamaba y su hermana se alejaba. Nunca se giraba, nunca hablaba, nunca respondía, siempre desaparecía. Después de cada sueño, despertaba con angustia, con miedo, con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera mal, como si hubiera un mensaje que no estaba llegando. Cuando analicé decenas de casos, empecé a notar que los sueños se dividían en dos tipos: los tranquilos y los inquietantes. En los tranquilos, el familiar aparece sereno, sonríe, habla, transmite calma, deja un mensaje claro y desaparece. Después de eso, la persona suele mejorar emocionalmente, duerme mejor, se siente más fuerte, más estable. Pero en los inquietantes pasa lo contrario. El familiar no habla, mira fijamente, se muestra distante, se aleja o aparece en lugares oscuros, casas vacías, habitaciones sin luz, pasillos interminables. Las personas que tienen estos sueños suelen despertar con miedo, con sudor, con taquicardias, con sensación de amenaza,
sin saber por qué. Algo que me impactó mucho fue descubrir que muchos describían los mismos detalles sin conocerse entre ellos. Decían, parecía más real que la vida misma. Sentían su presencia, podían notar su respiración, escuchaba su voz como antes. Eso no encaja con un sueño normal. En los sueños normales, las caras cambian, las voces se deforman, las escenas saltan, las imágenes se mezclan. Aquí no, aquí todo era estable. También descubrí que casi siempre ocurría en momentos clave, cuando alguien estaba deprimido, cuando estaba enfermo, cuando estaba a punto de rendirse, cuando había perdido el rumbo, cuando pensaba que ya no podía más. Era como si esas apariciones ocurrieran justo cuando las personas estaban más vulnerables, como si alguien estuviera esperando ese momento. Algunos investigadores creen que en estos estados mentales somos más receptivos. Otros creen que bajamos nuestras defensas. Otros dicen que entramos en una fase diferente de conciencia. Y otros creen que es cuando el otro lado puede acercarse. Yo no voy a decir ahora mismo que es verdad, pero sí te voy a decir algo. Después de escuchar tantos relatos, es imposible ignorar que hay algo extraño ocurriendo, algo que todavía no entendemos. Y lo más inquietante es que los sueños no son lo único, porque en muchos casos, después del sueño, empiezan a pasar cosas en la vida real. Y eso es lo que te voy a contar. Cuando empecé a escuchar los testimonios, pensé que todo se quedaba en el sueño, que terminaba ahí, que la experiencia acababa cuando la persona despertaba. Pero estaba equivocado, muy equivocado, porque en muchos casos el verdadero fenómeno empezaba después. Muchas personas me dijeron algo muy parecido. David, el sueño fue extraño, pero lo que pasó luego fue peor. Uno de los patrones más repetidos era este. Después de soñar con el familiar fallecido, comenzaban a ocurrir pequeñas cosas en casa. Al principio, casi imperceptibles, fáciles de ignorar. Objetos que cambiaban de sitio. Fotos que aparecían caídas. Puertas que quedaban abiertas. Luces encendidas. Ruidos suaves por las noches. Pisadas. Crujidos. La mayoría intentaba explicarlo. Pensaban, ¿habrá sido el aire? ¿Me habré confundido? ¿Lo moví sin darme cuenta? Pero las cosas seguían pasando, y cada vez con más frecuencia. Una mujer me contó que después de soñar con su esposo fallecido, empezó a encontrar su reloj siempre en la mesilla. Ella lo guardaba en un cajón. Cada noche, cada mañana, volvía a aparecer fuera. Durante semanas. Otro caso fue el de un hombre que soñó con su madre. Al día siguiente, la radio se encendió sola. Sonaba una canción que ella escuchaba siempre. La apagó. Minutos después, volvió a sonar. Una joven me escribió diciendo que tras soñar con su abuela, empezó a oler su perfume en casa. Un perfume que nadie más usaba desde hacía años. Aparecía de repente y desaparecía. Pero lo más inquietante eran los casos donde quedaba registrado. Pero lo más inquietante eran los casos donde quedaban registros, grabaciones, audios y videos. Algunas personas
dejaron el móvil grabando mientras dormían, por curiosidad, por miedo o por intuición, y captaron cosas, susurros, respiraciones, golpes suaves, voces lejanas, palabras casi inaudibles. Una grabación en especial me marcó. Era de un hombre que había perdido a su hijo. Soñó con él. En el sueño, el niño le decía: «Papá, no te vayas». Esa misma noche dejó el móvil grabando. A las 3:12 de la madrugada se escuchó una voz infantil, muy baja, diciendo: «Papá, no había niños en la casa». Cuando escuché ese audio, entendí que esto iba más allá de la mente. También había señales físicas. Personas que despertaban con marcas, arañazos suaves, hematomas pequeños, sensación de manos tocándolos, presión en el pecho. Los médicos no encontraban nada. Las pruebas salían bien, pero las sensaciones eran reales. Muchos describían también cambios eléctricos, televisores que se encendían, móviles que fallaban, baterías que se agotaban, relojes que se detenían, especialmente después de los sueños. Otro patrón importante: las señales casi siempre estaban relacionadas con las personas fallecidas, sus objetos, sus canciones, sus fotos, sus lugares favoritos, sus horarios, como si alguien intentara comunicarse usando lo que conocía. En algunos casos, las señales se intensificaban hasta volverse insoportables. Golpes fuertes, pasos claros, voces, sombras, sensación de ser observado. Algunas personas acabaron mudándose, o cambiando de habitación, o durmiendo con la luz encendida. Y aquí apareció una pregunta clave. Si solo fueran sueños, ¿por qué ocurren otras cosas después? Los psicólogos dicen que es sugestión, que el cerebro busca patrones, que la mente crea conexiones. Pero esa grabación falla cuando hay grabaciones, cuando hay testigos, cuando hay objetos movidos, cuando hay conciencias imposibles. Yo no descarto nada, pero tampoco ignoro lo evidente. Después de analizar estos casos, llegué a una conclusión inquietante. Para muchas personas, el contacto no termina en el sueño. El sueño solo es el inicio. Y entonces encontré algo todavía más perturbador. Casos donde los fallecidos no solo aparecían, sino que advertían, avisaban, prevenían, anunciaban desgracia. Y eso es lo que vamos a analizar. Lo que descubrí al profundizar en estos casos fue aterrador. Algunos de los sueños no solo transmiten tranquilidad o recuerdo, algunos advierten, algunos alertan, algunos casi obligan a actuar. Una mujer me contó que soñó con su hermano fallecido. En el sueño, él caminaba por su casa, moviéndose hacia la puerta. Le dijo: «No salgas mañana». Ella despertó confundida. Rió pensando que era un sueño absurdo, pero al día siguiente, al salir a la calle, casi fue atropellada. El sueño la salvó. Otro caso impactante fue el de un hombre que perdió a sus padres en un accidente. Soñó que ellos le señalaban una caja en el armario.
Cuando la abrió, encontró cartas y documentos que explicaban secretos familiares olvidados, información que él jamás podría haber sabido, coincidencias imposibles, mensajes que solo podían venir de ellos. Estos no son sueños típicos, no son recuerdos mezclados, no son simples deseos de que la persona vuelva, son encuentros deliberados, mensajes codificados, advertencias en formas de sueño que la mente consciente apenas comprende. Otro patrón que apareció fue la repetición. Algunas personas soñaban varias noches seguidas con la misma persona, en el mismo escenario, repitiendo la misma frase, como si intentaran asegurarse de que el mensaje fuera entendido. Y no solo los sueños eran extraños. Después de soñar, muchos sentían presencia, luces que parpadeaban, puertas que crujían, voces apenas audibles, sombras que desaparecían al mirar directamente, sensación de que alguien lo observaba. En otros casos, los mensajes eran más directos. Algunos soñaban con familiares fallecidos, indicando lugares donde buscar objetos perdidos, documentos importantes o cosas que tenían valor emocional. Cuando iban a esos lugares, lo encontraban. Todo lo que el sueño les mostró se hacía realidad. Lo que más me impactó fue que la mayoría de estos casos no buscaban fama ni publicidad. Eran personas normales, comunes, que simplemente necesitaban entender lo que estaba sucediendo. Y todos coincidían en algo. Después de estos sueños, ya nada era igual. Dormir se volvió un acto diferente, cargado de expectativa, miedo y reverencia. En ciertos relatos, los familiares aparecían alertando de peligros inminentes, accidentes, enfermedades o decisiones importantes. Algunos soñadores tomaron precauciones y eso salvó vidas. La sensación de urgencia en el sueño era tan intensa que la persona despertaba alterada y actuaba inmediatamente. En este punto, la investigación deja de ser solo paranormal y empieza a ser profundamente inquietante, porque hay algo que no podemos explicar, coincidencias imposibles, patrones repetidos y mensajes con información que no podían conocer. Y cuanto más escuchaba, más claro se volvía. Estos encuentros trascienden de la lógica. Y aquí viene la parte más perturbadora. Algunos sueños no terminaban en los objetos ni en las advertencias, sino en la sensación de que el familiar estaba atrapado o intentando decir algo que no lograba expresar. Algunos soñadores afirmaban sentir ansiedad, miedo o presión en el pecho durante el sueño, como si la presencia estuviera obligándolo a recibir el mensaje. Una experiencia intensa, física y emocionalmente. Los sueños no son solo recuerdos ni imaginación, son canales de comunicación, son advertencias, son pruebas de que la conexión no termina con la muerte. Después de recopilar decenas de testimonios y analizar cada detalle, me di cuenta de algo que no esperaba. No todos los sueños son iguales.
Algunos familiares fallecidos se presentan con mensajes claros y tranquilos. Otros no dejan descansar, insisten, aparecen de forma repetitiva, intensa y muchas veces perturbadora. Algunos soñadores me contaron que sentían que esas visitas no se limitaban a un sueño, que la presencia los acompañaba durante el día, que podía percibir un escalofrío inexplicable, que el aire de la habitación cambiaba, que ciertos objetos parecían moverse sin que nadie los tocara. Otros sintieron la urgencia de actuar, como si hubiera un hilo invisible entre la vida y la muerte, y ellos podían entenderlo. Ignorar estos mensajes, decían algunos, traía ansiedad, desesperación, incluso accidentes menores. Era como si el otro lado estuviera vigilando. Lo más inquietante de todo, algunos familiares no solo aparecían para consolar, a veces advertían, a veces mostraban caminos que debían seguir, a veces solo estaban ahí para hacer sentir su presencia, recordándonos que la conexión no termina con la muerte. Yo mismo, después de tantas investigaciones y horas recopilando relatos, sentí que algo cambió en mi percepción, que lo que creíamos que era un sueño y descanso es en realidad un espacio donde los vivos y los muertos pueden encontrarse, donde se cruzan señales, emociones y recuerdos, y donde, si prestamos atención, podemos recibir mensajes que trascienden la comprensión humana. Por eso, si alguna vez sueñas con alguien que ya no está, si sientes que su presencia es real, si hay detalles imposibles de ignorar, detente, observa, escucha. No subestime lo que estás percibiendo. En Códice Paranormal, nuestro objetivo no es asustarte, sino abrir los ojos a lo que existe más allá, para comprender que la muerte no siempre es el final, que los lazos, el amor y los mensajes pueden trascenderlo todo. Y así cerramos este episodio. Si algo queda claro, es que los sueños pueden ser más que sueños, que los mensajes de aquellos que se han ido pueden alcanzarnos, guiarnos, advertirnos, y que lo inexplicable muchas veces nos toca más de cerca de lo que creemos. Gracias por acompañarme, gracias por escuchar, y recuerda, en el silencio de la noche y en la penumbra de tu sueño, puede que alguien todavía esté ahí, buscándote.